Entonces estoy muy feliz de estar acá y compartir con ustedes estos 30 minutos sobre un tema pues que es absolutamente actual. Convivimos con la alergia, cada día más tenemos más niños con alergia y pues es muy importante que tengamos conceptos claros. Este es mi conflicto de interés. Yo trabajo para la industria, trabajo con algunos laboratorios, pero esta conferencia no tiene ninguna información comercial. Entonces, los primeros 1000 días. Esos 270 del embarazo, 365 del primer año y 365 del segundo año. Es una ventana de oportunidad y así la tenemos que ver, ¿sí? Si nos acordamos que esos 1000 días es una ventana de oportunidad, eso es ya un suficiente motivo para empezar a trabajar. Porque cuando uno tiene una ventana de oportunidad, tiene la posibilidad de hacer intervención para mejorar o de poner también lo que uno sabe y su conocimiento para mejorar. Pero también, si uno no es cuidadoso, en esa misma ventana de oportunidad puede hacer mucho daño. Y vamos a ver por qué. Entonces, los primeros 270 días en el embarazo, cuando yo cierro los ojos y pienso, ¿cómo puedo intervenir en los 270 días? Pues sí, resulta que la epigenética nos ayuda a entender cómo podemos intervenir en un embarazo. Y es todos esos factores ambientales, la dieta, el ejercicio, el tabaco, la polución, que van de alguna manera a hacer cambios funcionales relevantes en el genoma sin cambiar el ADN, pues que esa es la definición de epigenética. Entonces ya empezamos a entender cómo en los 270 días vamos a influenciar. Y la otra forma de influenciar es en la programación fetal. Entonces, ¿cómo en ese periodo crítico, ¿sí?, podemos estimular, ¿sí?, para ocasionar efectos a largo plazo? Lo mismo, buenos o malos, ¿sí? Podemos programarlo para que pasen desenlaces malos o podemos programarlo para tener desenlaces favorables. En los siguientes 180 días, que son los primeros 6 meses, 2 cosas grandes: la leche materna y la microbiota. Esas son las 2 cosas que uno tiene que tener claro de cómo vamos a aprovechar esa ventana de oportunidad. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En los segundos 180 días, que son los segundos 6 meses, lo grande en la alimentación complementaria. Y acá aprovecho para recordarles o enseñarles a los que no lo tienen tan claro un concepto que está muy de moda ahora, y es la alimentación complementaria perceptiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es la alimentación complementaria perceptiva? Entonces, aprovecho esta infografía, que todos la pueden tener, es de la LabsGan, ahí está la página www.labsgan.org, y es muy bonita para enseñarle a todo el mundo, personal de la salud y no, qué es una alimentación complementaria perceptiva. Porque a veces una palabra se vuelve muy, perceptiva, perceptiva, pero ¿y qué es perceptiva? Entonces, y perceptiva quiere decir interpretar positivamente las señales del niño a la hora de comer. Y esto es absolutamente necesario para establecer unos hábitos de vida saludable. Y ahí están todos los tips que, como cuidadores, como papás, como personas que tienen que ver con la alimentación del niño, tenemos que hacer para hacerla perceptiva. Entonces, ¿qué? Sentar al niño en una mesita cómodamente, segura, frente al cuidador. Segundo, entender que hay señales de hambre y que hay señales de saciedad y respetarlas. Hacer que la comida del niño sea parte de la familia. Exponer al niño repetidas veces a cada alimento para favorecer su aceptación. Entender que también es un proceso donde tiene que hacer integración neurosensorial, todos los sentidos están descubriendo texturas, temperaturas, sabores, y no porque arruguen la cara o porque hagan así, quiere decir que no le gustó la comida. Ofrecer alimentos saludables de diferentes texturas, de diferentes sabores, explicar al niño lo que sucede, lo que está pasando, lo que va a pasar, evitar la exposición a cualquier tipo de pantalla, permitir usar todos los sentidos, que se unte, que toque, que riegue,
¿sí? Animar al niño a comer y no obligarlo a comer, tener rutinas, horarios, tiempos, ¿sí? Ser ejemplo, modelar. Si, no comemos, si yo como mamá no como verdura, ¿cómo voy a hacer que mi hijo coma verdura? ¿Sí? Y crear un entorno de alimentación cómodo, agradable, cariñoso y sin distracciones. Entonces, digamos que en esos segundos 180 días del primer año de vida, la ventana de oportunidad es haciendo una alimentación complementaria adecuada, perceptiva. Los últimos 365 días, que son los del segundo año, pues del primer al segundo año, pues con una alimentación adecuada. Entonces, ya entendiendo cuál es la ventana, cómo vamos a aprovecharla, cómo vamos a intervenir, es importante recordar una cosa, que esta ventana, lo que hagamos o no hagamos, lo que dejemos de hacer o lo que hagamos en pro, o a favor o en contra, pues va a hacer que tengamos enfermedades no transmisibles cuando seamos grandes. Entonces, ¿qué es enfermedad no transmisible? Son enfermedades crónicas no infecciosas, ¿sí? Que progresan lentamente durante largos periodos de tiempo y son en gran parte prevenibles. Comparten factores de riesgo determinantes y básicos y, lo más importante, oportunidades de intervención. Y pues la alergia, porque pues me toca hablar de los primeros 1000 días y la alergia, pues es una de esas enfermedades. Y miren este cuadro tan bonito, donde nos explica eso que estoy diciendo. En un eje está el riesgo de enfermedad no transmitible y en otro eje está el ciclo de la vida. Abajo está la plasticidad, esa capacidad de adaptarse, de intervenir, de transformarse. Entonces, miren que el riesgo baja radicalmente si uno hace una intervención precoz. Entonces, es otra de las razones por las cuales como pediatras, nutricionistas, trabajadores de la salud, enfermeras, mamás, cuidadores, tenemos que intervenir en esos 1000 días de vida. Entonces, cuando hablamos de la mamá, decimos hay factores de riesgo gestacionales que van a hacer que uno tenga más alergia. Claramente están bien definidos la obesidad materna y el tabaquismo. Esas dos cosas las podemos intervenir, esas dos cosas las podemos manejar. ¿Qué está demostrado? Que tiene una mamá que tenga obesidad y tabaquismo, probablemente por la programación adversa de las señales inflamatorias TH2, de los linfocitos TH2, va a hacer que gire y que la respuesta de su bebé vaya a ser tener, ya está demostrado, mayor riesgo de sibilancias y asma. Pero como les dije, hay factores negativos y factores positivos. Los factores positivos de esos primeros 270 días es la dieta mediterránea para la mamá. Una dieta adecuada también está demostrado que si una mamá come adecuadamente en ese periodo de gestación, va a tener ese bebé menos riesgo de presentar alergias. La reina, la leche materna, como les dije, es el protagonista de esos primeros 180 días del bebé. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene sustancias inmunológicamente activas, tiene sustancias promotoras de la tolerancia intestinal y tiene sustancias agonistas y antagonistas de las respuestas inmunes. Y entonces miren, lo que está en morado o al lado de allá, no se ve muy bien la diferencia de los colores ahí, el modo de parto, si la mamá hace ejercicio o no, la dieta materna, si la mamá tiene antecedente o no de alergia, si la mamá tiene un buen estado de salud, hasta la ubicación geográfica, va a hacer que la leche tenga producción de esta cantidad de sustancias, ¿sí? Que van a tener algo que ver en esa resultado final de alergia o respuesta final inmunológica a través de cómo se va a manifestar. Pues, por ejemplo, con los oligosacáridos de la leche materna, alimentando la microbiota intestinal, haciendo un efecto antiinflamatorio a través de los ácidos de cadena larga o haciendo promoción de la tolerancia oral, haciendo maduración de las células dendríticas, que vamos a ver ahorita que tienen una relación muy grande con el butirato, la regulación de la respuesta inmunointestinal y finalmente pues la protección intestinal. Entonces, tenemos muchas cosas en las cuales la genética no podemos intervenir, la herencia no la podemos intervenir, pero todo lo demás, la dieta materna, si hace ejercicio o no, que no fume, el método de parto, sí lo podemos intervenir. Entonces sí tenemos muchas cosas para hacer en esa ventana de oportunidad. La otra cosa es la microbiota.
tanto perinatal como postnatal. Entonces, fíjense que los factores maternos, el tipo de parto, la duración de la gestación, si utilizó o no antibióticos, el tipo de alimentación y la exposición ambiental de ese bebé, y ahí viene otra vez la alimentación complementaria, van a influir en la microbiota. Y si tenemos una buena microbiota intestinal, vamos a tener una regulación inmunológica intestinal buena, por lo tanto, vamos a poder influenciar a ese bebé en esos 1000 días para no terminar en resultados como enfermedades crónicas transmisibles, como no transmisibles, como la alergia. Esta me encantó. Y cuando uno empieza a leer de los 1000 días y la alergia, pues descubre este tipo de gráficas que también encierran lo mismo y que vamos a lo mismo. Resulta que si tenemos una microbiota adecuada, en composición y diversidad, o si ese bebé va a tener una microbiota adecuada, pues resulta que va a haber uno de los metabolitos más importantes que nos van a ayudar a la madurez inmunológica, que es el butirato. Los ácidos grasos de cadena corta, en representación el butirato, el cual se ha demostrado que va a tener mucha influencia en mecanismos inmunes y mecanismos no inmunes. Mecanismos no inmunes como cuáles: asegurar la integridad de la barrera, hacer que esas uniones estrechas intercelulares entre los enterocitos estén firmes, estén duras, estén fuertes, que la capa de moco esté gruesa, ¿sí? Y mecanismos inmunes como maduración de los linfocitos T reguladores, como maduración de estas células dendríticas que les dije que están tomando cada vez más protagonismo en la alergia, y una buena diferenciación de las células B para la producción adecuada de inmunoglobulinas. ¿Todo esto para qué? Todo esto que, digamos, los que me conocen saben que yo no soy tan inmunológica, entonces así no quería como una cosa profunda de la inmunología, pero pues es muy importante. ¿En qué va a desencadenar? En una adecuada tolerancia a los alimentos, que es finalmente lo que queremos. Entonces, otra forma de intervenir, la microbiota y el butirato. No podía dejar de pasar, si hablaba un poquitito de complementaria, pues traer nuestro maravilloso consenso latinoamericano de alimentación complementaria. Es libre acceso, los invito a que lo tengan, lo lean, es súper fácil, amigable. Un reconocimiento a todos mis compañeros y amigos gastroenterólogos y nutricionistas del ABSGAN, del Comité de Nutrición, que han hecho un esfuerzo muy grande, está muy bonito y con algo muy chévere, y es que vamos a tener nuestro coco colombiano, porque ese grande coco latinoamericano hizo subgrupos en el mundo, pues en Latinoamérica, y vamos a tener próximamente nuestro consenso de alimentación complementaria colombiano. Entonces los invito a que lo lean. Y con respecto pues a la alergia, ¿qué nos dice el consenso? La declaración 19 dice, y lo traje textual: una vez iniciada la alimentación complementaria, se deben introducir todos los alimentos. O sea, que no, que es que las fresas, que es que el huevo no, que es que si el pescado tampoco. No, ya eso en la alimentación complementaria cambia, ¿sí? Y de pronto hace unos años decían que no, que primero la yema y que luego la clara y que cuidado y que no, ya la postura es para todos, y esto lo debe saber todo el mundo, ¿sí? Una vez iniciada la alimentación complementaria, se deben introducir todos los alimentos. Segundo, ¿cuáles alimentos? Incluyendo los que son potencialmente alergénicos: el huevo, el pescado, el trigo, el maní, la soya, el maíz, los mariscos y los derivados lácteos. Y escuchen esto, independientemente de la historia de atopia familiar. Ahí traje cuánto en porcentaje, porque por el mecanismo de votación, pues los expertos votaron. Y esta premisa tenía un 85%, ¿sí?, de acuerdo. Entonces, todos los alimentos se introducen en la alimentación complementaria. La segunda, digamos, cosa grande que habla de complementaria y alergia es la declaración 20, donde dice: la introducción de huevo, ¿sí?, debe ser cocido, pero sin necesidad de separar la clara y la yema, ¿sí? Debe introducirse el pescado y el maní, el huevo, pescado y maní, a partir de los 4 meses de edad,
en aquellos lactantes en los cuales se haya considerado el inicio de la alimentación complementaria. El acuerdo es 76%. Ahí tiene como unas cositas que uno tiene que hilar un poquito más fino. Una de las cosas es que la postura de leche materna exclusiva son los primeros 6 meses. Entonces ellos dicen, si usted tiene un niño con alimentación, lactancia materna exclusiva, pues usted no le vaya a iniciar la complementaria antes. Pero si que por alguna razón la pudo iniciar antes, puede introducir estos alimentos después de los 4 meses. La declaración 21 habla sobre la exposición a los alimentos considerados potencialmente alergénicos. Entonces dice, no solo debe realizarse de forma oportuna, o sea, en el momento que es, ni antes, ni demorarse, sino realizarse frecuente, al menos 2 veces a la semana, con la finalidad de inducir y mantener la tolerancia, con un acuerdo del 85%. Y la declaración 22, en lactantes con alergia, no se debe retrasar la introducción de los alimentos considerados potencialmente alergénicos, con un acuerdo del 76%. Entonces, esas 4 premisas son, pues, se las traje pues, hablando de alergia y alimentación complementaria. Son muy claras y pues las debemos tener en cuenta. Entonces, en todas estas enfermedades, como lo dije en la definición, pues van a tener factores de riesgo. Y está absolutamente bien definido y claro, y desde el doctor, yo no sé alemán, no sé cómo se pronuncia, Jorgenstein, pues los tiene claros. ¿Y cuáles son? 1, factor de riesgo para enfermedad alérgica, introducción inadecuada de la alimentación complementaria. Por eso tenemos que conocer pues, los textos que hablan cómo se tiene que introducir adecuadamente la complementaria. 2, consumo temprano de proteína de leche de vaca. Por eso tenemos que ser los abanderados de la lactancia materna exclusiva, de que no se dé el bebé el llamado biberón pirata. Y 3, pues la genética, la historia familiar de atopía, donde está bien descrito que si tenemos un padre atópico vamos a tener un riesgo del 20 a 40%, si tenemos un hermano atópico tenemos un riesgo del 25 al 30%, y si tenemos 2 padres, los 2 padres o un padre y un hermano, vamos a tener una prevalencia del 40 al 60%. Entonces, como les digo, la genética no la podemos, pero la epigenética sí la podemos modificar, sí podemos utilizarla. Y los otros factores que también son conocidos por nosotros, ahí les puse el odds radio para que pues como que tengamos en cuenta estas cifras para ver cómo la posibilidad de tener o no alergia si tenemos estos factores. Nacimiento por cesárea, alergia materna más cesárea, subirá el OR, inicio de alimentación con fórmula infantil, edad materna mayor a 30 años y lactancia materna durante menos de 3 meses. Entonces probablemente pues digamos casi todos los podemos modificar. 2 estudios ya para terminar chiquititos, donde hablamos de los factores de riesgo. Este es del 2020, es un multicéntrico en 6 hospitales de China, donde hicieron un año de recolección de datos, 1.829 niños de 1 a 12 meses. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Cuáles son los factores de riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca? Introducción de la complementaria antes de los 4 meses. Alergia alimentaria de la madre y exposición a antibióticos durante el embarazo. ¿Sí? Otra vez, otro estudio más que nos acerca a esto que ya venimos hablando y que tenemos que tener claro. ¿Sí? No es muy difícil y a los residentes yo les digo, apréndanselo para toda la vida. Estos son los factores y esta es la forma como tenemos que modificarlo. El otro también, ¿cuáles son los factores de riesgo de alergia? Historia de alergia alimentaria en los padres, pues la genética, antecedente de parto por cesárea e introducción de la alimentación complementaria antes de los 4 meses. ¿Sí? Y esto es un poquito del dragma del 2010, ya está saliendo el nuevo dragma, pero pues como hay varias conferencias de alergia, pues no quise como traer eso, sino solamente acordarnos que ellos dicen, hey, acuérdense que hay factores que predicen la duración de la alergia. Yo puedo saber qué tanto, si el niño tiene estos factores, qué tanto va a durar este niño con alergia. ¿Y cuáles son?
otra vez la herencia, antecedente familiar positivo, enfermedad atópica, pero entonces si tiene una progresión clínica, esa marcha atópica, acuérdense que de la marcha atópica muchas veces lo primero que pasa es la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, si esa marcha atópica progresa y tiene clínica de asma, rinitis o eczema, o si desde el principio tuvo síntomas graves, muy seguramente esas tres cosas nos van a decir, ese niño va a durar más tiempo con APLB. Prohibido olvidar, aprendido para toda la vida. Aprovechar la ventana de oportunidad en los primeros 1000 días. ¿Cómo lo hacemos? Alimentación materna adecuada con todos los alimentos, incluyendo los potencialmente alergénicos. Y acá un cuentico chiquitito. Sobrino de pediatra llega a mi consulta, ¿sí? Porque la pediatra le dijo a su hermana, le dijo, no, como el primer tuvo APLB en este embarazo, no coma ningún alimento alergénico y verá que el segundo niño no le va a salir alérgico. Se imaginarán cómo es el fenotipo de este segundo bebé, o sea, es más alérgico que su hermano mayor. Entonces, no es que la señora se haya metido en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, no, se lo dijo su pediatra, que era pues la hermana, o sea, era la tía pediatra, además. Entonces, ojo con eso, no tenemos que restringir alimentos potencialmente alergénicos. Evitar el tabaquismo, controlar el sobrepeso y la obesidad en el embarazo, porque ya vimos que eso sí está demostrado que aumenta el riesgo de virar a una respuesta TH2. Y pues tratar de que la vía de parto sea vaginal, evitar el consumo temprano de proteína de leche de vaca, ser los abanderados de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y una introducción adecuada de alimentación complementaria en el tiempo correcto, incluyendo los alimentos potencialmente alergénicos, sin retrasar la introducción de estos mismos. Así chiquitito, muchísimas gracias por la invitación.